Kagurabachi, un manga shonen semanal que empezó hace unos 3 años y a día de hoy llevan más de 100 capítulos. Y por ese motivo te traigo este vídeo, para que te pongas al día con esta joya en bruto del shonen que, a pesar de nacer como un meme al principio, se ha mantenido como una obra bastante prometedora, o al menos eso es lo que pienso yo. Así que antes de empezar, recuerda ponerte cómodo, suscribirte si quieres seguir al día de esta y más obras, y ahora sí, vamos con el resumen. La historia de Kagurabachi empieza explicándonos cómo se forjaban las katanas japonesas mediante el Tanren, y a través del Tamahagane, un acero forjado a partir de arena de hierro que, al refinar adecuadamente, se logra forjar ciertas espadas. Y nuestro protagonista, Chihiro, es el hijo de Kunishige, el mayor forjador de espadas de Japón, quien tenía la capacidad de crear katanas especiales, y Chihiro era su aprendiz. Este un día trajo a casa una bolsa de peces de colores, uno rojo que atrae la buena suerte, uno negro que aleja el mal y otro que es tricolor. También tenemos a Shiba, un amigo de su padre que luchó en el frente hace 15 años y explica cómo las espadas que creó su padre fueron cruciales para finalizar la guerra. Un día el padre de Chihiro decidió enseñarle la parte complicada de la forja, y es que, al ser forjadores, son también cómplices de las vidas que acaban esas espadas, y ellos tienen la responsabilidad también de asegurar que sean usadas por quien decida vencer el mal y proteger a los débiles. Nos situamos 38 meses después y varias mafias japonesas amenazan Japón, como por ejemplo los Yakuza, quienes son respaldados por un hechicero, quien puede usar técnicas con sellos de manos. Chihiro, de más adolescente, junto a Shiba, persiguen a la Yakuza para buscar pistas de algo que veremos más adelante. Cuando llegan a la ciudad, ven cadáveres colgados boca abajo como símbolo de miedo a la población, y estos deciden ir a su base para matarlos. Chihiro demuestra una habilidad superior a todos ellos con la espada, y él solo se carga a todos los esbirros. Shiba explica que la katana de Chihiro es una de las katanas que forjó Kunishige y están imbuidas de hechicería, por lo que estas tienen poderes especiales. En el caso de la de Chihiro, su espada, llamada Enten, es la séptima de las espadas encantadas y forma gotas de agua en el borde de la hoja. Al usar Kuro, pega una cuchillada horizontal que atraviesa a todos. Ambos buscan información sobre los Hishaku. Cuando el último de ellos está siendo interrogado, se empieza a convertir en algo extraño por culpa de un hechizo de los Yakuza para quitarle la vida y evitar la fuga de información. Y Shiba, con hechicería, transporta al prisionero de los Yakuza fuera. Y te preguntarás, ¿por qué Chihiro aprendió a usar la espada, si era un forjador? Hace mucho tiempo, en la forja de su padre, protegida por una barrera mágica, unos asesinos entraron para llevarse las espadas especiales que éste había forjado. Esas espadas las forjó para que las utilizasen en la guerra y luego las recuperó todas. Cada espada tiene un poder especial y por eso las robaron, quitándose de medio así a su padre. Esto hizo que Chihiro jurase vengarse de ellos y recuperar todas las espadas de nuevo, pero la espada de Chihiro en concreto es la que su padre forjó durante muchos años, la séptima espada. Al llegar estos a Tokio, informan de un sujeto usando una de estas espadas encantadas, y aquí conocemos a Hinao, una chica que recibe peticiones de empresarios de alto nivel y 3 años antes se enteró de que el padre de Chihiro fue asesinado y decidió ayudarles. En su local entra una niña testigo de la espada encantada diciendo que necesita protección ya que la están persiguiendo. Chihiro se lleva a la niña a comer para sacarle información, pero un hombre sospechoso estaba detrás de ellos y mata al camarero del restaurante. Utiliza hechicería y Chihiro se da cuenta de que Char, el testigo, no mentía. Este usa a Enten y Shiba se tepea para salvarle, y le explica que lo que ha hecho es hechicería. Se puede hacer gracias al Genryoku, o energía espiritual que reside en todos los humanos. Y por ejemplo, la espada Enten, según Shiba, la más fuerte del mundo, amplifica energía espiritual y concentra tanta que un cuerpo humano no puede generarla ni retenerla. Entonces esta la expone y acaba tomando forma. En este caso, de peces de colores. Es una masa de poder que supera el poder de un hechicero. Pero Chihiro no materializa la energía, sino que usa la misma directamente gracias a la espada. El hechicero se pone en su espalda, pero Chihiro la consigue usar igualmente de espaldas para neutralizarlo con una técnica llamada Aka, absorbiendo los poderes de este. Tras derrotarlo, van a interrogarlo para ir a por la espada Kuregumo, pero antes Chihiro quiere averiguar el pasado de Char. Shiba, mientras, interroga al hechicero y consigue un nuevo nombre, Shoujo Genichi, un traficante de armas de Japón quien va detrás de Char y portador actual de la Kuregumo.
La carretera empieza a volverse una espiral y aparecen varios seres que atacan a Chihiro, pero este consigue salir de ahí. Dice que una vez vio cómo esa espada acababa con el mismísimo infierno en la tierra, o sea que luchó en la guerra. Al final Chihiro es atrapado por una psicoquinesis del enemigo, rastrea las ondas cerebrales de las personas y si se acerca lo suficiente, juega con sus mentes y desencadena traumas. Además, atrapan a la niña y uno de ellos le hiere en la pierna para que vean por qué es tan especial, y es que se le recupera la herida al instante. Así son los poderes del clan Kionagi que tanto quieren. Pero Chihiro saca una espada corta y consigue matar a todos y la termina salvando. Cuando viene otro enemigo, aparece alguien que sin usar hechicería lo hace huir. Se llama Azami, alguien que Chihiro conoce y es un empleado del estado, o mejor dicho, del Kamunabi. Este les explica que solo saben de la existencia de la séptima espada las altas esferas del Kamunabi y los que ayudaron a su padre a esconderse, y que esas espadas son consideradas amenazas estatales, aunque Azami se lo quiso ocultar al Kamunabi. También habla de que se hará una subasta del mercado negro donde subastarán una de las 7 espadas, y el vendedor es Sojo Genichi. Además estaban planeando usar las espadas para algo a nivel nacional bastante peligroso, y Shiba habló con Norisaku, el hechicero que atacó en el restaurante a Chihiro, y este termina dejando la hechicería para redimirse de sus malos actos, pero en un día cualquiera matan a su hermana y a él le clavan una espada en su propio coche, esto por no cumplir con su trabajo. Esto hace que use su poder para explotar, pero el asesino sale del coche antes de que explote, y ese era Genichi, quien se lleva a rastras al hechicero de la psicoquinesis y lo mata para calentar antes de la pelea que se le viene. Se encuentra a Chihiro y empieza la pelea. La espada Kuregumo tiene 3 atributos. Mei es relámpago, Yui hielo y el atributo de agua. Chihiro se da cuenta de que Genichi es mucho más fuerte que él y cuando le pregunta para qué quiere la espada, él responde que su padre creó las espadas para matar mientras se lanza hacia arriba y utiliza Mei para atacar no solo a Chihiro, sino también matar civiles. Pero este usa lo que se llama pararrayos o descarga interceptora en su espada para atraer el relámpago. Aunque Sojo lo vuelve a hacer, tras 20 segundos siempre hay un lapso de recarga, tiempo que aprovecha Chihiro para usar Nishiki para imbuir los movimientos de energía espiritual. Chihiro lo ataca y sus músculos se han vuelto momentáneamente más fuertes junto a su velocidad y ambos se tienen el uno al otro pero se esquivan. Chihiro se defiende como puede y aparece el Kamunabi para detener a Sojo, pero este lanza un ataque justo donde está Char en un coche y termina reventado, y Char cortada en trozos para engañarlo y hacer que creyese que estaba ahí. Sojo se escapa y Chihiro acaba en muy mal estado la pelea. Al despertar en el hospital, Shiba le explica que Sojo posee el Dan Tenseki, la materia prima de las espadas encantadas que se descubrió durante la guerra y solo hay 250 kilos que se sepa por ahora. Y lo que pasa es que el poder espiritual que contiene se multiplica, y pasa como con las espadas, que un cuerpo no puede contenerlo y si lo intenta se desgarra y muere. El único que logró estabilizar ese poder en toda la historia fue Kunishige, y por eso Sojo va tras las células del clan Kionagi, para poder estabilizarse curándose y ahora está siendo cortada constantemente cautiva donde está Sojo. El Kamunabi ha creado un plan para acabar con Sojo e introduce nuevos miembros. Sojo planea volver a pelear contra Chihiro para aprender mucho más sobre la Kuregumo, pero el Kamunabi lo acorrala y Chihiro se infiltra para salvar a Char, y empieza el combate de hechiceros contra Sojo evitando afectar a la ciudad. Eso sí, previamente Chihiro les había dicho cómo combatir contra él y la clave es no dejarle acumular energía, aunque ahora seguramente lo domina mejor, y cuando no carga energía aumenta el Mei y Kou, y el plan es hacer que use Mei con todo su poder, aunque si fallan, morirán. Y Sojo, aplicando presión al suelo, levanta el agua y hace correr los relámpagos por ella en el aire. En un flashback, el padre de Chihiro explica que las espadas encantadas tienen una esencia que va mucho más allá y el Datenseki se podría transformar dependiendo de su portador. Depende tanto de su resistencia como de la fuerza de voluntad para despertar esos poderes. Chihiro, al colarse en la base, es atacado y Shiba es descubierto. Y recordad que Chihiro tiene el brazo izquierdo en mal estado y la mano también, así que opta por huir del combate, pero tras recordar las palabras de su padre sobre que aprenda a ser más flexible, vuelve para luchar. Como nos dijeron, la Enten tiene 3 poderes: Kuro, ataque a distancia, Aka, absorber, y Nishiki, que sería el velo.
Con tan solo Kuro, un ataque simple, ejecutó un Kuro pequeño y compacto para hacer ataques más rápidos, a lo que llama Kuro desgarrador, una combinación de 20 ataques pequeños para no sobrecargar más su cuerpo, y lo hizo por instinto para superar sus límites, y lo que pasó fue que su comprensión sensorial se aceleró en ese momento. Además nos cuentan que el clan Kionagi desapareció por el rumor de que al comerse la carne de estos se consigue la inmortalidad, pero una niña de 13 años logró escapar y esa era Char. También tenían a su madre retenida, pero para intentar que escapara su hija, prendió fuego a todo y a sí misma. Pero Chihiro consigue matar a todos a su paso y llega hasta Char. Este había aplicado Nishiki de una manera distinta para aliviar el estrés del cuerpo, pero resulta que la habilidad de los Kionagi no es solo para ellos mismos. Pueden regenerar células de los demás, pero para hacerlo, ella tiene que desear que deje de doler, si no, no funciona en condiciones y por eso con Shoujo no funcionaba todo como él quería. Y así es como sana la mano de Chihiro en un momento, permitiendo que vuelva a la pelea. El Kamunabi finalmente consigue quitarle la espada a Shoujo, pero este a distancia usa el ataque de rayo hiriendo gravemente a dos de ellos y recuperando la espada otra vez. Y es que Shoujo empieza a comprender mejor cómo funciona la espada, y cuando llega Chihiro, para terminar con todo, usa Nishiki y Shoujo usa Mei. Solo tienen 12 segundos, o sea, esta pelea se lleva a cabo en 12 segundos. Incluso ambos mantienen una conversación interior donde ambos exponen sus puntos de vista sobre cómo deberían usarse esas espadas. Shoujo se da cuenta de que ahora es más veloz. Este envuelve su cuerpo con el doble de energía espiritual de lo que su cuerpo soportaría, pero Chihiro termina cortándole un brazo rápidamente y se da cuenta Shoujo de que la energía espiritual que ha acumulado Chihiro es 3 veces superior a lo que su cuerpo puede aguantar. Usa Kuro para cambiar su ataque y le pega un tajo que corta incluso la Kuregumo y a Shoujo, y finalmente consigue partirla en dos. Shoujo sale arrastrándose con la tripa fuera y decide no darle el golpe de gracia, pero consigue al último trozo de energía de una de las máquinas, pero este le revienta el brazo al haber acumulado tanta energía y el castillo y él terminan reventados con el cadáver de Shoujo ahí dentro. Con la Kuregumo recuperada, en el cuartel del Kamunabi discuten quién será su próximo dueño, y es que las espadas encantadas tienen un pacto de por vida, un mecanismo que implantó el padre de Chihiro en cada espada, y cuando esa persona se une a la espada, solo ella puede usar su poder hasta que muera. Además, deciden enviar a la persona más fuerte del Kamunabi para recuperar la Kuregumo y la séptima espada, o sea que su objetivo volverá a ser Chihiro de nuevo. Pasaron 18 días desde la muerte de Shoujo y 7 días para que se celebre la subasta. Shiba y Chihiro acuerdan contactar con los Sazanami, quienes dirigen el mercado negro y subastas para recuperar la Shinuchi. Y resulta que uno de los Sazanami había estado siguiendo a Chihiro porque lo admira desde que lo vio pelear contra Shoujo y lo salvó. Este chico llamado Hakuri quiere destruir la subasta también, y explica que él era de los Sazanami y que los que nacen ahí son entrenados en magia desde pequeños. Pero él, lamentablemente, no tenía el talento para la hechicería y como se opuso a la subasta, lo acabaron desterrando. Así que Hakuri se une a Chihiro, pero Shiba lo avisa de que el enviado del Kamunabi lo está persiguiendo. Dice que puede hacer arder sus huesos con el Enkotsu, algo similar a una espada encantada, y que tiene un talento para la hechicería por encima del promedio. Y justo al salir del ascensor, ahí está esperándoles. Lo primero que hace es atacarle con fuego. Chihiro se defiende con Aka, pero no puede absorberlo del todo. Piensa que las desgracias ocurren por culpa de la existencia de las espadas y estas deben ser requisadas por el Kamunabi por el bien del país, llamando así egoísta a Chihiro. Eso lo desestabiliza mucho mentalmente, tanto que Hakuri acaba cubriéndolo de un ataque y le hace entrar en razón de nuevo al decir que le salvó la vida y que si alguien debería empuñar esa espada es Chihiro. Este recuerda la determinación de su padre de proteger a los débiles con ellas y vuelve con mucha fuerza al combate. Se lanza hacia ella y esta bloquea el ataque con las palmas, pero detiene el ataque de la espada corta y al golpear su cabeza con la Enten, recibe el golpe a propósito en la cabeza. El otro hechicero que ve el combate se da cuenta de que Chihiro no está usando todo su poder, se está conteniendo, ya que lo que intenta hacer es enfrentarse al argumento de Hiyuki, más que vencerla. Pero Hakuri se desmaya y Chihiro, usando el velo, escapa con él.
Por otro lado, el jefe de la subasta es Sazanami Kiora, que menciona que la Shinuchi es la espada que blandió el maestro espadachín en la guerra Seitei, una de las más poderosas. Por cierto, el maestro espadachín también se conoce como el Kensei. Se reúnen todos y Hakuri asegura que la Shinuchi está en el almacén y el único que sabe llegar es su padre. El Kamunabi, por otro lado, piensa que es mejor recuperar la Shinuchi sin entrar en conflictos, ya que los Sazanami usan magia y además su espíritu de sacrificio es un gran problema para ellos. La casa del jefe está protegida por hechicería, pero al llegar a este, Shiba y Chihiro lo estaban esperando, y estos le preguntan dónde guarda la espada. Hakuri les avisó que tuvieran cuidado con Tou, la guardia personal del jefe, ya que los 4 mejores hechiceros de la familia tienen ese deber. El jefe les pone una proyección de la Shinuchi guardada y le dice a Chihiro que deje que la espada reciba el valor que merece en el mercado. Además explica que el almacén está en un espacio alternativo creado con hechicería donde solamente los Sazanami pueden entrar, y si muere él, todo el almacén desaparece. Chihiro y Shiba se van a retirar ya que no pueden hacer nada ahí, pero entran los Tou y el jefe planea quedarse con la 7ª espada. Shiba se quiere ir, pero Chihiro se prepara para pelear. Su padre le había explicado que la caja donde guarda la Shinuchi es diferente porque dice que es una espada que no debe volver a ser utilizada por nadie nunca más. Además, un hermano de Hakuri encuentra a este y lo deja KO de un golpe. Este forma parte del Tou y siempre quiso traer a Hakuri de vuelta a casa desde que se fue porque se sintió mal por una mujer que tenían como mercancía para la subasta. Hinao aparece y el hermano se piensa que es por su culpa y va a matarla. Pero Shiba aparece y le revienta la boca contra el suelo, lo tepea al aire y es que resulta que Hinao al parecer hace una llamada perdida con el teléfono y con eso hace que la hechicería de Shiba se active y aparezca de golpe. Es como un mecanismo de seguridad. Shiba dice que la forma de combatir de los Sazanami es generar ondas de impacto y además dice que parece el más fuerte de todos los Tou. Y mientras Chihiro se marca un 3 contra 1, pero Shiba vuelve otra vez a tepearse donde Chihiro y usa el ataque del hermano para defenderlo. Pero el jefe ve que Hakuri está en su casa y se da cuenta de que él es quien les dijo cómo entrar y planea usarlo a su propio hijo como rehén. Shiba se tira un farol diciendo que no importa, pero el jefe, su padre, no duda en matarlo igualmente. Pero Chihiro interviene para evitarlo y le termina dando su espada Enten al jefe. Pero parece que es parte de un plan que tiene, ya que al tener la espada dentro del almacén, puede usar el pez dorado como extensión de su energía espiritual para percibir los alrededores. Y así empieza a mirar el almacén sin que Kiora se dé cuenta, aunque este sabe que tenía un plan cuando le dio la espada. Se acerca a la subasta y aparece un niño extraño llamado Mr. Inazuma, que pretende colarse pero los guardas lo capturan y este les pide que le devuelvan a su hermana, que está cautiva en la subasta. Vamos, que los Sazanami son lo peor de lo peor comerciando, incluso con personas secuestradas. Cuando va a matar el guardia al niño, Chihiro lo salva, Shiba corta la electricidad del edificio y atención a esto porque es muy épico. Y es que Chihiro en plena oscuridad desenvaina la Kuregumo y usa Mei. Al parecer ha hecho él el pacto con la espada Kuregumo para recuperar la Enten y la Shinuchi. Poco antes del golpe, el 4 de noviembre, cuando el grupo se preparaba, Hakuri dijo que al cambiar de jefe, la familia hacía un ritual para que heredara el almacén, y Chihiro planea que Hakuri lo herede a la fuerza. Además, este ha detectado una puerta sospechosa que Hakuri reconoció rápido. Es la puerta de emergencia. También hay que tener en cuenta que la Kuregumo está en las últimas y podría romperse. Chihiro con Mei se mueve entre la oscuridad, pero aparece Hiyuki otra vez y empieza a matar guardias también. Pero esta vez, al no tener la Enten, Hiyuki quiere ayudarle para que el Kamunabi pueda pujar por la Shinuchi sin problemas, y porque esa es la prioridad ahora mismo. Shiba mientras se dirige a donde están los Tou, quienes ya han sido advertidos que tengan cuidado con él, y lo que planearon fue usar a Hakuri como cebo para provocar a su hermano y así dividir a estos. Pero Chihiro es atrapado con hechicería y Souja atrapa a su hermano. Pero Hakuri, después de todo, se prepara para luchar contra él con hechicería, y lo que pasó con Chihiro fue que apareció un miembro de los Hishaku que mataron a su padre, pero no cualquiera, sino que este se hace llamar el líder, y es tan fuerte que consigue atrapar a Chihiro, quien está sufriendo ahora mismo los efectos de la Kuregumo.
Y mientras, en la subasta empieza la exposición de la Shinichi como mercancía, pero el líder de los Hishaku le revela que lo que buscan es hacer una declaración de guerra, siendo él el que vaya a empuñar la Shinichi. Y no solo eso, sino que empieza a hablarle de la muerte de su padre para provocarlo, y funciona porque Chihiro usa las últimas fuerzas de la Kuregumo Mei Chigiri, un relámpago de color negro que pudo hacer posible gracias a aumentar la afinidad con su espada. Es como si fuera la ulti antes de que la espada se muera. No solo se escapa de las ramas, sino que le corta el brazo al líder, aunque este lo hizo a propósito. A la espada le quedan 3 usos más, ya que consiguió entrar en contacto con la esencia de esta. Mientras, con Hikari, intenta un hechizo hacia su hermano pero falla de nuevo, pero se da cuenta del relámpago negro que hizo Chihiro y sabe que el primero era una prueba y que pronto aparecerá. Al parecer, Hakuri puede usar el Isou, y es que Shiva explicó que el poder espiritual para la hechicería, para dominarlo, hace falta fortalecer el cuerpo físico, y dominando el flujo de la energía a través de este se consiguen movimientos y resistencias sobrehumanos, y su cuerpo, al haber sido entrenado por los Sazanami, está listo para usarla. Los Sazanami a los 8 años aprenden a usar energía espiritual y a los 11 aprenden el Isou, pero Hakuri a los 12 no podía ni usar la energía. Y Shiva declara que a los 12 años todavía es pronto para dominar una técnica y que esa es una parte muy negativa de las familias de élite. Pero realmente él sí que está hecho para la hechicería, es decir, considera que tiene talento, solo que en ese entorno lo hacían ver como un inútil comparado con los demás. Por eso Hakuri vuelve a probar un Isou, y esta vez lo consigue lanzar a su hermano contra el muro. Pero es suficiente para que Chihiro lo atraviese y así lo hace, y termina huyendo con él. El líder de Hishaku desaparece usando hechicería y Hiyuki se da cuenta de que esos Tou no son realmente ellos, pero aún así siguen siendo genios del clan Sazanami. Shiva ha podido reventarlos él solo a todos ellos y le amenaza con quemarle el ojo con un cigarro si no le dice cómo abrir la puerta. Y es que Shiva es demasiado fuerte para ellos. Además, uno de ellos, Tenri, el más joven, en su estado se arrastra hasta un objeto que él posee que le dio a los Sazanami el líder de Hishaku, la piedra que usaba Genichi para obtener esta habilidad llamada Dantenseki, y que era tan poderosa como una espada encantada. Tenri decide usarlo y de repente materializa todo su poder espiritual como si fuera una medusa y se prepara para combatir contra Shiva de nuevo. En un flashback explican que cuando murió el abuelo jefe de los Sazanami, Kiora heredó el poder especial que éste creó. El abuelo era el primer líder y una figura histórica en esa familia, ya que podía usar hechicería espacial, y con eso creó el almacén. Hakuri, quien está enfrentándose a su hermano, le pide a Chihiro que se vaya y confíe en él. Tenri contra Shiva gana un movimiento fuera de lo normal, pero Shiva tepeándose consigue esquivarlo todo. Tenri ataca invocando muchas espadas, pero llega Chihiro y con Yui, el ataque de hielo de Kuregumo, salva a Shiva. Después de advertirle a Tenri de los efectos de usar el arma que ha usado, decide darle una muerte digna enfrentándose a él. Posteriormente nos muestran cómo Hakuri conoció a la mujer que tanto mencionan sus hermanos que lo manipuló supuestamente. Esta empatizó con él al ver que sus hermanos lo maltrataban, pero esta con su poder frío intentó calmarle el dolor de la mano. Poco a poco ella entendió lo frustrado que se sentía Hakuri al ser considerado un inútil por su propia familia, y le dijo que él era el que realmente estaba atrapado en una jaula. Eso caló tanto dentro de él que decidió sacarla de ahí. Pero lamentablemente esta chica, de tanto estar encerrada, acabó quitándose la vida y le dejó el trauma de creer que él la había matado por intentar salvarla. Su hermano termina reventándolo contra el suelo, dejándolo KO, pero Shiva le había explicado que las técnicas de hechicería son únicas de cada cuerpo, y que el tipo de hechizo está determinado desde el nacimiento, y que con el tiempo y la intuición se va familiarizando uno con sus propias habilidades. En su opinión, la energía espiritual ya circulaba por su cuerpo, y tras eso, cuando sepa manifestarla, solo debe controlar esa sensación para entender más su poder. Al igual que las espadas encantadas, que también deben ser comprendidas. Gracias a eso se da cuenta de que hay un poder escondido dentro de él. Kiora hace tiempo le dijo a Souya que sería el heredero de la técnica del almacén, pero a cambio no podría usar el Isou a menos que sea un genio como el primer líder del clan, quien podía usar ambas siendo un caso excepcional. Y como Tenri no estaba a la altura todavía, decidió que Souya sería el próximo jefe.
Y adivinad qué pasa. Pues que Hakuri consigue hacer lo mismo que él y se convierte en otro caso igual, convirtiéndose Hakuri en un auténtico genio. Souya, al ver eso, le entra la rabia y lo ataca aún más, y es que inconscientemente él no podía usar Isou porque siempre había dedicado la mayor parte de su poder espiritual al funcionamiento del almacén, así que al ser consciente ahora puede liberarlo sin problemas, y así con un Isou lo derrota. Chihiro sigue con Tenri y solo le queda un relámpago negro más, pero fue tan rápido que consiguió ponerse en su espalda, pero el cuerpo de Tenri empezó a explotar por el uso del arma. Eso sí, la Kuregumo ha quedado ya totalmente inservible. Además, Hakuri asegura que el almacén de su padre y el suyo están en espacios diferentes, pero al llegar a la puerta resulta que está rota. Así que Tenri se sacrificó para nada, ya que Kiora ya la había roto de antemano. Hakuri se presenta en la subasta delante de su padre, quien lo considera un enemigo que ha roto sus vínculos, y Hakuri envía a Chihiro al almacén donde está la Enten. Pero cuando pensábamos que Kuregumo estaba destrozada, solo un Rokuhira podría sacarle el provecho final, usando un último Mei. La Kuregumo se desvanece y por fin Chihiro ha conseguido recuperar la Enten. Te preguntarás, ¿cómo pudieron? Pues el Kiora del escenario es una imagen que refleja la conciencia de su padre, como hizo con la proyección de la Shinuchi al inicio. La técnica del almacén no repele energía espiritual enemiga y por eso la Enten, al contener energía espiritual de Chihiro, Kiora no puede transferirla. Y si Hakuri ejecuta la técnica sobre Chihiro, también le afecta a la espada, ya que esta es una extensión de su energía. Kiora se prepara para pelear contra Chihiro, pero este controla todo el almacén como quiere. Lanza granadas contra él, Chihiro las corta, las llena de su poder espiritual y Hakuri las transfiere al escenario explotando toda la subasta. Y no solo eso, Chihiro ha usado los peces de colores para llenar de energía espiritual el lugar y salvar a las personas. Pero Kiora aún así va con todo, dispuesto a arriesgar su vida por la subasta. Chihiro usa Kuro Chigiri y lanza su espada a Kiora, pero este saca una espada y evita el ataque. Pero Hakuri lo teletransporta hacia la espada, pero ese Chihiro al final era una proyección y el auténtico finalmente parte en diagonal a Kiora. Pero antes de morir se oculta bajo el suelo y sabe que ya está muerto, pero aún así va a terminar la subasta aunque vaya a morir. El padre de Chihiro explicaba que la Shinuchi está más protegida que las otras porque tiene una anomalía que se sobrepone al pacto de por vida que tiene, y ni siquiera Chihiro la ha visto realmente. Incluso el sello de la caja fue impuesto por los ancianos del Kamunabi y se necesita autenticación biométrica para abrirlo, pues Kiora finalmente consigue abrirlo y resulta que el líder de los Hishaku utilizó a Kiora para ese fin. Y finalmente ha conseguido la Shinuchi. El dueño, quien está encerrado, usa una técnica que hace aparecer plantas y vegetación, y es que Kiora ni siquiera puede desenfundarla y tiene que pelear con la funda puesta, pero incluso así puede cortar igualmente, o sea, imaginaros el poder de la Shinuchi. Y cuando parece que todo está perdido, aparece Hiyuki y utiliza otra técnica para atrapar a Chihiro, pero es salvado por ellos dos. Incluso el espacio donde luchan es inestable solo por la influencia de la espada, y Chihiro usa Aka para absorber el Enkotsu y empiezan a pelear, y solo Kiora desenvainando un 2% de la Shinuchi ya ejecuta una técnica muy poderosa que los repele, pero este cada vez se deteriora más su cerebro y sumado eso a la carga de usar la espada, el deterioro es aún mayor. Pero estos son tepeados a la sala del evento y las plantas empiezan a matar a toda la gente y el almacén a punto del colapso cuando todavía hay gente dentro. Pero Chihiro decide ir a salvarlos a todas las 36 personas. Kiora está consiguiendo contener la Shinuchi, no sabe ni cómo, pero por su obsesión por salvar la subasta lo consigue. Faltan solo 10 personas para ser salvadas, Hakuri está sangrando del esfuerzo, pero consiguen salvar a todos. Y al final Kiora reconoce que fue él, como padre, quien no estuvo a la altura tras ver el potencial de su propio hijo. Y finalmente muere. Varios intentan ir a por la espada, pero Shiba se la lleva junto a Chihiro, pero Hiyuki evitó que se la llevara y le dice que se va a llevar las dos. Al final Chihiro deja que se lleven la espada, pero él seguirá con la Enten, y antes de que se derrumbe todo, salen de ahí. Shiba salvó a los hermanos y al final Hakuri dice que quiere seguir junto a Chihiro peleando, y así es como todos ponen fin a la subasta de los Sazanami.
Y es que el acuerdo al que llegó Chihiro fue que, al preferir no entregarla a Shinichi tras ver todo el poder que contiene, este decide unirse al Kamunabi antes que entregar la espada. Y es que ellos tienen al dueño de la espada y el plan de Chihiro ahora es usar a Hakuri para quitarle las espadas a los Hishaku. Solo hace falta buscar a los dueños, que están escondidos por todo Japón en varios de los templos. Pero mientras, para unirse al Kamunabi, Chihiro tiene que pasar por un juzgado para ver qué hacen con él y con su espada. Le han puesto un sello provisional a la Shinichi y le empiezan a preguntar sobre su vida y su padre. Lo llaman egoísta y le preguntan que qué va a hacer con las espadas cuando las consiga, pero de repente informan de un ataque al santuario y afirman que han sido los Hishaku. Chihiro les dice que necesitan fuerza de combate y que nadie de aquí va a dominar la Enten de la noche a la mañana, así que deben apostar por él. Así que van a unirse a Uruha Yoji, el dueño de la Kumeyuri. Cuando este se enteró de que Chihiro era el supuesto hijo de Rokuhira, no se lo creyó. Hakuri se reúne con él, ya que según cuenta Chihiro, cuando haces un pacto con la espada, el precio a pagar es perder la magia o la hechicería y por eso necesitas guardaespaldas. Aún así, Uruha mata a los enemigos en un segundo con una simple espada normal. Chihiro llega y se reúne también con ellos, pero cuando este lo ve, se emociona al ver que sí es su hijo. Es que para él, cuando lo mira, ve a su padre todavía. Los vigías del santuario empiezan a pelear con los intrusos y Uruha cree que puede ganar, pero la realidad es que son derrotados y llevados hacia donde están ellos, en la estación de tren, y aquí empieza la verdadera batalla. Primero atacan a Uruha desprevenido, pero evita el ataque. Este usa un hechizo de grullas sangrientas a través de un cadáver y se lanza a por Chihiro. Hakuri se lleva a Uruha al suelo y Chihiro hace el corte horizontal, y se lleva de un golpe con la espada al enemigo fuera del tren y lo aleja. Si consiguen hacer que Hakuri se recupere pronto, podrá transferir la espada, y gracias a un hechicero que Uruha conocía en el tren, saltan con una técnica a uno de los templos. Y ahí es donde nos presentan a Samura, un personaje dueño de una de las espadas encantadas. Pero cuando se están poniendo al día, se acercan enemigos, y a pesar de no tener vista, parece ser que Samura está mucho más chetado de lo que nos pensamos. Su técnica es, según el padre de Chihiro, la más rápida que ha visto nunca. Y para colmo, su olfato solo percibe olores familiares, o sea que no puede captar al enemigo de ninguna manera. O eso pensábamos. Samura procede a fumarse un cigarro de una calada y en un instante corta en 4 la cara del enemigo y su brazo. Y es que Samura ataca por los sonidos, se guía por ecolocalización y es que desenfunda y genera sonidos con el arma y con el eco de esto capta absolutamente todo. Esto se llama arte Yai y ni siquiera Uruha se compara con él. Y es que Samura Seiichi es quien hizo el pacto con la Tobimune. Mientras, el enemigo de Chihiro le explica que desde los 3 años ya estaba hecho para matar y le gustaría ser su amigo al considerarlo asesino también. Este se llama Hiruhiko. Al final escapa de la pelea y es tan random que se va al teatro a ver una obra. También nos explican que aunque usen el Datenseki, si un novato lo utiliza, si no sabe cómo usar la fuerza, seguirá siendo débil. Y por eso no tienen coordinación, pero los que eligió él sí que saben hacerlo. Pero Chihiro los derrota en un momento y cae en medio del escenario y se reanuda la pelea. Nos muestran cómo Chihiro fue capaz de ejecutar el mismo corte que le enseñó Samura solo con verlo una vez, dando a entender Shiba que podría aprender el estilo de Samura. Hiruhiko llena todo de papeles y Chihiro se ve limitado porque hay personas ahí, pero Chihiro deja de defenderse y recibe todos los ataques de los papeles, y lo que ha hecho es cubrirse el cuerpo con Nishiki, aumentando su resistencia. Y atención porque usa Kuro y todo se empieza a volver oscuro y negro. Le dice que hace tiempo que al matar a alguien ya aceptó que dejaba de ser humano y busca llevarse a los Hishaku al infierno con él. Y al final Chihiro lo que usó fue los peces para cegarlo y descubrirlo. Este reconoce que ambos hacen lo mismo, es decir, matar, pero la diferencia es que Chihiro sí condena sus actos. Finalmente le explica que el líder se llama Yura y han contratado a 68 hechiceros para esa operación y 34 armas de Datenseki, y han enviado todos al santuario donde está Samura. Y además aparece el hechicero del inicio de Kagurabachi, pero para pelear llaman a los Masumi, quienes luchan con Samura para que vayan a ayudarlo. Descubren que no solo se guía por el sonido, también puede percibir el instinto asesino para detectar enemigos. Pero los Masumi o Makizumi pueden usar una técnica ninja llamada Onmitsu,
que borra cualquier rastro de olor y su sonido, y su instinto asesino desaparece. Y así ellos pueden pelear junto a él sin estorbarle, ayudándole con los obstáculos. Uruha decide unirse también a pesar de no saber hacer eso, pero él puede porque ha visto tantas veces su técnica que ya sabe lo que va a hacer. Y al final, con toda la situación, Hakuri, quien es el único que falta por arriesgar su vida, activa su técnica, pero falla por no haberse recuperado. Nos explican además que los Masumi provienen de un linaje de ninjas que tenían un líder, y estos servían como simples herramientas para cumplir su deber. Y como sirven a Samura, este siempre se quejaba de que eran muy sobreprotectores con él, y les mandó que no sacrificasen sus vidas por él. Y por eso va a intentar que todos salgan con vida. Pero al guiarse por el instinto, en mitad de todo se confunde y choca con Uruha, quien lo atrajo queriendo hacia él para que otro miembro lo teletransportase a otro lugar, dejando así que los Masumi peleen por él. Pero cuando menos se lo esperan, Hakuri consigue transferirle la Tobimune, y solo con desenvainar una pequeña parte, invoca un montón de cuervos que permiten que Samura mate a todos menos el hechicero de la madera, que escapa. Mientras Chihiro, hablando con el enemigo, revela que el Kensei, el héroe que usó la Shinuchi, es al que retienen con un sistema mucho más estricto. Además, su padre dijo que no podía permitir que alguien la usase otra vez. Y Hiruhiko le dice que Samura firmó un acuerdo con Yura hace tiempo y dijo que los que hicieron pactos con las espadas deberían morir. Y de repente la Kume Yuri aparece delante de ellos, pero no está siendo usada por Uruha. Y lo que pasó fue que Samura derrota a todos en el templo y solo quedaban Hakuri y él. Dijo que hace años no empuñaba la Tobimune y que si lo volvía a hacer era para destruir el mal y salvar a los débiles. Dice que incluso si debe tratar con los Hishaku, aún hay un mal mayor, y son ellos dos. Asegura que lo que quiere es matar a todos los que hicieron pactos con las espadas para así terminar con el mal verdadero. Pero Uruha se niega a morir y nada más desenvainar ambos, como era de esperar, Samura lo corta y Chihiro termina llegando gracias a Hakuri. Esto enfurece a Chihiro, pero Samura es tan rápido que también lo corta a él. Pero en ese momento llega Shiba y lo salva a tiempo. Mientras, Hiruhiko le pregunta a Yura por qué no le deja usar la Kumeyuri. Y explica que ahora mismo Samura, quien sobrevivió a cierta batalla, saben dónde está gracias a la técnica del búho. Incluso este se presenta ante ellos. Al final es cierto que tienen un pacto hecho, y cuando Yura mató a Kunishige hace tiempo, fue a casa de Samura para pedirle que eliminara a todos los que hicieron pactos con espadas, a cambio de información de los Hishaku, la ubicación de las espadas y la identidad de la persona del Kamunabi que le dijo dónde estaba Kunishige. Pero Samura asegura que tras matar a los dueños de espadas les matará a ellos también. Además dice que cuando se libera una espada la puede detectar donde sea. El Kamunabi no tardó en tratar este asunto y además Hakuri tiene daños en los nervios y está en tratamiento intensivo. La Shinuchi está sellada en 3/5 partes y el Fukurou de Samura está desplegado por todo el cielo de Japón. Chihiro despierta y Shiba le dice que al final Uruha está muerto y que él también murió. Es más, confirmaron su muerte clínicamente, pero atención porque los órganos desgarrados por la espada se recuperaron justo después junto a las heridas, como si fuera un milagro. Se pregunta qué pasó con la Enten y Shiba dice creer que Samura planeó su resurrección, o bien para amenazar a Shiba o para romper el pacto de la Enten y Chihiro, obligándole así a abandonar su venganza. Y es que Samura hablaba de los pecados que cometieron su padre y ellos, que Chihiro no debería saber. Pero aparece el capitán de los guardias de Samura y le ofrece su ayuda. Chihiro coge fuerza llorando y pide que le digan la verdad. Shiba se levanta, le da la Enten otra vez y le dice que le prometa que no va a morir más. Y es que Samura se considera una amenaza más grande que los propios Hishaku, pero ya hemos visto como los ex escoltas de Samura también a su vez pueden convertirse en el peor enemigo de Samura, y así estos van a por él junto a Chihiro. En este nuevo arco descubren que Samura, investigando, pues tiene un punto débil, y es su hija, pero esta figura clínicamente muerta. Lo que pasa es que tienen dudas sobre eso porque podría haber hecho lo mismo que con Chihiro para protegerla. Los escoltas recibieron una vez la misión de fingir la muerte de su hija y a esta le aplicaron un hechizo que hace que las personas a su alrededor no la reconozcan como la hija de Samura, ni siquiera él, y que ni siquiera ella se acuerde de quién es. Y lo hizo para garantizar su libertad a cambio de dejar de ser su padre.
Y al parecer ella ha estado teniendo sueños repetidos relacionados desde que Samura activó su técnica en el cielo, cuando de repente aparece en la escuela otro miembro de los Hishaku para llevársela y empieza a matar a todos los hombres. Pero cuando va por su compañero, ella se pone delante, pero llegan los Masumi y Chihiro para detenerlo. Estos se la llevan en moto y Chihiro pelea con el enemigo, pero al ver que se la llevan deciden perseguirlos en coche. Empiezan a atacarse y el enemigo corta en dos un autobús escolar solo con una espada normal. Acorralan a la hija y a su escolta y con un derrape en moto evita el ataque, permitiendo a Chihiro contraatacar. Y es que Chihiro, tras su enfrentamiento con Samura, se dio cuenta de que la diferencia era tanta que necesita dominio de la espada. Dice que fortalecer el físico es la base de la hechicería y algunos perfeccionan el cuerpo a cuerpo y usan hechicería como apoyo. Pues el arte de luchar con espada es como una extensión de eso. Los dueños de espadas encantadas en la guerra ya tenían renombre antes de esta y eran legendarios. En cuanto a experiencia, Chihiro afirma tener más que ellos, ya que lleva 3 años usando espadas encantadas, pero aún así ellos tienen un dominio superior. Él con la Enten ya tiene una química perfecta, pero le falta la técnica, así que en este combate por esa razón opta por pelear sin usar la espada encantada para mejorar. Y el enemigo, casualmente dicho por los Masumi, tiene nivel de maestro. Y Kuguri fue quien le enseñó a Hiruhiko a usar espadas y explicaba que, a diferencia de las artes marciales donde el flujo de energía está en el cuerpo, en la espada necesitas integrarla en ella. Aún así, Chihiro lleva 3 años combatiendo y eso agudiza sus sentidos, y tiene una base física. Aunque no puede controlar la energía igual que Kurugi, sí puede adaptarse ajustándola específicamente. Y así Chihiro usa el Iai Byakei Ryu, que si recordamos es una técnica que guarda mucha energía en la vaina de la espada y al liberarla de golpe usa la explosión como impulso para ganar muchísima velocidad. Al ver eso en su enemigo se harta y se entrega 100% a la pelea. Se da cuenta de que ese Iai es un estilo independiente, es decir, que no está siguiendo ninguna enseñanza de nadie. Solo 2 personas lograron hacer eso, Samura y Uruha, y se considera una técnica tan legendaria en peligro de extinción, pero Chihiro la ha logrado sin maestro, ya que los maestros forjadores, al cambiar la temperatura del metal, tienen que observar con mucha precisión y su padre elevó eso al máximo nivel, y por eso pudo estabilizar el Datenseki en su día para crear las espadas. Resumiendo, los Rokuhira tienen una habilidad de observación heredada fuera de lo normal y Chihiro, gracias a eso, aprende por imitación. Pero al final de la pelea tepean a Chihiro y se acaba el combate. Al reunirse con la hija de Samura se dan cuenta de que el sello está muy debilitado y que es mejor no mencionar a su padre delante de ella por si acaso para que no vuelvan los Hishaku. Sin embargo, la chica está desesperada porque le cuenten la verdad sobre quién es Samura, pero nadie puede decirle nada. Y Chihiro se da cuenta de que ella es igual a él. A pesar de que si no hubiera vivido con su padre podría haber tenido una vida normal, se alegra de todos los días que pasó con él, por lo que toma la decisión de decírselo, ya que es decisión de ella olvidar esos recuerdos o no. Así que este procede a explicarle quién es su padre y ella realmente. En la guerra Seitei, hace 22 años, apareció un país en medio de las aguas que sería el lugar de origen del Datenseki. Los habitantes tenían habilidades innatas para manejarlo, y gracias a Kunishige, a Kensei y los 5 espadachines legendarios, fueron completamente erradicados. Y uno de ellos, de esos espadachines, era Samura. Pero Iwori dice que si era tan fuerte, entonces ¿por qué no la protegió él? Y fue para apartarla del dolor de su día a día. Esta finalmente se desmaya y Chihiro y los demás se preparan para protegerla de los Hishaku, quienes han llegado por fin al hotel, pero el director es al parecer un maestro espadachín que usa el estilo Reigen y Torryu, quien se enfrentará a Hiruhiko, que todavía no maneja del todo bien la espada, pero aún así le corta el brazo al director. Y mientras los asesinos llegan a la habitación donde está Chihiro e Iwori, y este se carga a todos en un momento. Chihiro le dice que aún está a tiempo de decidir qué vida quiere, que él, por ejemplo, ya no tiene alternativa, pero ella todavía está a tiempo. Y esta por el momento ve todos los cadáveres, todos los cuerpos que acaba de matar Chihiro para defenderla, y llorando dice que quiere volver a la escuela. Y justo aparece Hiruhiko delante suya. Empiezan otra pelea y aparece el líder de los Masumi para salvar a Iwori.
Este dice que falta una especie de llave para completar el sello para que pueda volver a su vida. Necesitan energía de la barrera del lugar para completarlo. Llave que de momento guarda Chihiro, quien sigue peleando con Hiruhiko, que por cierto ha aprendido un estilo nuevo llamado esgrima invisible. Los ojos de Chihiro, sin embargo, sí que pueden ver la espada, y es que este sujeta la espada con ambas manos y la va alternando para hacerla desaparecer de los puntos ciegos del enemigo. Vienen más hombres a atacar a Iwori y ella entra en pánico pensando que es por su culpa que todos están así y piensa que si deja de existir todo se arreglaría, pero en ese momento llega alguien llamado Ikura, su compañero de colegio, que la había seguido hasta donde está, y Chihiro, confiando en su determinación, le tira la llave para el sello y confía en él. Y cuando está llegando este hacia ella con la llave, eso conmueve tanto por dentro a Iwori que al final rompe el sello por completo y despierta como la hija de Samura Seiichi. Shikarai, quien creó la postura que usan Samura y Uruha, decía que esa postura generaba el máximo impulso para cortar a máxima velocidad. Lo tradicional y el estilo Yai sostenían la espada con mucha firmeza para no perder fuerza, pero él apuntaba la hoja hacia el metacarpiano para desenvainar y atacar. Y el Byakei Ryu hace girar la espada antes de alcanzar al enemigo, o sea que cambia el agarre después de desenvainar. Todos se reían pensando que era ilógico y que perdía el tiempo, pero acabaron cayendo todos ante él más adelante. Y Chihiro no termina de comprender el cambio de agarre porque al hacerlo deja de concentrar tanto poder espiritual en la espada y para hacerlo tiene que fusionarse con la espada a través de ese poder. Y Hiruhiko, por ejemplo, lo logra hacer porque su instinto salvaje le hizo controlar su poder espiritual por supervivencia. Le sale tan automático como el respirar y tan natural que por eso puede hacerlo. Pero incluso intenta imitar el Byakei Ryu solo por intuición y le termina saliendo. Chihiro sigue pensando en cómo puede tener su propia forma de hacer su agarre cuando despierta de repente un estado dentro de él donde al parecer puede sentir presagios de muerte. En ese instante, que parecía eterno, Chihiro dejó las distracciones y pudo observar a Iwori usando la espada con el Byakei Ryu de Samura. Y gracias a eso entiende cómo hacerlo bien y ejecuta la técnica para acabar con Hiruhiko a máxima velocidad. Samura en el pasado quería que su madre, quien tenía una enfermedad, se ocupase de su hija, ya que él con sus manos asesinas era incapaz de abrazar a su propia hija. Este la llevó y empezó a practicar con la espada, imitando a Samura para vencerlo, entre comillas, en igualdad de condiciones. Y de tantas competiciones que hacía con su padre, con los ojos cerrados, acabó puliendo también ese estilo en el dojo. Pero llegó el día en que, lamentablemente para Iwori y Samura, su madre no pudo vencer a la enfermedad y murió. Desde ese día, Samura juró proteger a la niña, pero el mismo día llega Yura y le explica la verdad sobre la exterminación que hicieron en la guerra. La Shinuchi fue la que cambió el rumbo y para evitar más muertes se firmó la paz. Pero uno de los héroes de la guerra acabó perdiendo el raciocinio y la que era la espada más poderosa reveló su esencia, la plaga o purga. Esa voluntad desató un poder tan grande que la Shinuchi y el Kensei fueron consumidos. La plaga mató a 200.000 personas ese día y los otros 5 espadachines lo detuvieron y el Kensei al final fue confinado hasta ahora. Pero para evitar que el caos siguiese, se dijo que él había sido un héroe que había matado al enemigo. Pero Yura dice que recibió una profecía que dice que mientras el Kensei siga vivo, la plaga volverá a ocurrir no en mucho tiempo. Y en Japón, Samura consultó con el Kamunabi lo del Kensei, es decir, todo lo que le dijo Yura, y dice que la única forma de eliminar la posibilidad de que eso ocurra otra vez es ejecutando al Kensei. Y eso no es posible por el pacto de por vida, una técnica de hechicería avanzada que vincula vida y muerte. Y Rokuhira lo que hizo fue tomar eso como base, ya que el Kensei era en quien más confiaba en ese momento y sincronizó los pactos entre ellos para que el principal gobernase sobre los secundarios. De esta forma, si el Kensei muere, todos los demás también. Pero ahora eso es más una maldición que un pacto. Mientras Iwori en el dojo mostraba mucho talento peleando con los ojos cerrados, y es que ella quería seguir el ejemplo de su padre, ya que lo veía como un héroe y no como un asesino.
Pero Yura empezó a contar a la gente lo que pasó con el Kensei y la realidad es que el Kamunabi eliminó todas las pruebas, pero lo hizo para avivar el odio de Samura y que la gente empezase a hacerle la vida imposible a su familia. Eso hizo que Iwori ocultase su sufrimiento, el bullying que le hacían en el colegio por su padre, y ella lo ocultaba siempre para evitar que su padre dejase de estar con ella. Y por todo esto Samura pensó incluso en pero al final mandaron a Iwori a vivir con la hermana de su madre. Samura encargó a Shiba que cuidase de Chihiro y el día que mató a su padre, Yura apareció otra vez en casa de Samura. Le explica que su pecado es actuar como si nunca hubiese pasado nada y que todo se podía venir abajo ya que la voluntad de pelea del Kensei no ha desaparecido. Y aquí lo convenció para erradicar el mal de raíz, matando al Kensei y a todos. El Kamunabi pasó a proteger a Iwori y le pusieron el sello, pero Iwori guardaba una nota de su padre donde le pedía perdón por haberle causado tanto dolor a ella, y ahora, una vez ha despertado del todo, quiere volver a ver a su padre. Chihiro saca la Enten y Hiruhiko la Kumeyuri, y Samura los detecta y usa la Tobimune para llegar hasta ellos. Nada más hacer eso, corta la cabeza de los enemigos en un segundo y es que con la Tobimune puede percibir el entorno por las plumas de su alrededor. Y no solo eso, al usar Karasu se intercambia con las plumas como quiere. Vamos, como si fuera Minato en Naruto. Chihiro e Iwori se presentan ante él y al ver a su hija pide que vuelvan a ponerle el sello. Su hija se enfada y empieza a reclamarle, pero un hechizo afecta el lugar. Es Hiruhiko usando En, una técnica de la Kumeyuri que provoca alucinaciones como si fueras borracho. Todos le piden gritando que proteja a su hija, quien está rodeada, y su padre lo termina haciendo. Chihiro asegura que las habilidades de esta espada, a no ser que seas experto, tienen un alcance limitado y por ello fortaleció su oído para asegurarse el equilibrio usando Nishiki, y así va a por Hiruhiko. Este usa Yu y explican que exceptuando la Shinuchi, el resto de espadas tienen 3 habilidades. La Kumeyuri tiene En, que es la técnica de antes, y Yu puede manipular los objetos del entorno, y así utiliza los cadáveres para pelear. Pero por lo que respecta a Samura, él, al haber recuperado su mayor motivación, proteger a su hija, ahora parece que cambia de bando. Hiruhiko lo mete en otra ilusión en su propia casa para confundirlo, pero al final se intercambia con las plumas y los cadáveres lo perforan por todo el cuerpo, recibiendo un ataque mortal para protegerla a ella. Pero no parece haber muerto y Chihiro sabe que aún va a dar más pelea. Con la Tobimune usa Suzaku y se cura por completo haciendo arder todas las plumas por las heridas, y pone en jaque mate a Hiruhiko. Y es que Suzaku es el nombre de una pintura famosa de una ave mítica y era una escena real que un pintor presenció en la guerra Seitei. Y es que Suzaku otorga el poder de regeneración del Fénix, pero se preguntan entonces por qué no curó nunca sus ojos. Del corte que hace chocan las 3 espadas y se genera un corte abismal que rompe en 2 el edificio entero. También puede usar las llamas como ataque y elimina los efectos de la ilusión de la Kumeyuri. Para que Hiruhiko use Yu correctamente, tiene que comprender la estructura de ese objeto y familiarizarse mucho con él, y como desde pequeño siempre ha matado y como no siente respeto por la vida, desprecia todo lo que le rodea y tiene compatibilidad nula. Y como las espadas encantadas pueden cambiar según quien las use, su esencia cambia y así Hiruhiko logra manipular todo el hotel entero para atacar con escombros y cadáveres. Samura huye ya que al igual que la Kuregumo, tras usar esa técnica, él tiene un tiempo de carga para volverla a usar, pero Samura, quien posee las alas del Fénix, desde lo alto vuela y carga contra todo el edificio, quemándolo a su paso. Y es que Suzaku le permite arder y renacer como el Fénix, pero estas llamas estaban controladas para purificar todo lo que provocó Hiruhiko sin afectar a los demás, derrotándolo así por completo. Y así Chihiro se prepara con la Enten para matarlo. Este se sorprende de que haya hecho todo eso, incluso manteniendo el Fukuro durante días, y aún así ni muestra un poco de cansancio, digno de un espadachín legendario. Aún así, no es inmortal como parece porque Suzaku no altera la vida o la muerte, sino que consume mucha energía y si agota toda esta, también podría morirse él. Pero en Samura eso no pasa, así que aquí hay algo raro. Pero de repente aparece Kuguri y consigue salvar a Hiruhiko, pero han perdido a la Kumeyuri y ni siquiera tienen a la hija, así que podría decirse que han perdido por ahora. Empieza a nevar y es que el Fukuro tiene tanto efecto que cambia hasta el clima,
y Chihiro y Samura hablan y este le dice que sabe todo lo que pasó, lo de la plaga y el Kensei. Samura dice que es necesario que mueran él, Chihiro y todos para el futuro de Iwori, pero este dice que ha vuelto a empuñar la Enten para detenerlo a él. Los Hishaku mientras atacan el cuartel general del Kamunabi donde está ahora mismo la Shinichi y el Kensei, y parece que Yura está empezando a reventarlo todo y Shiba y Hiyuki están protegiendo otras áreas, así que es Azami quien se va a enfrentar a ellos. Pero Hakuri ha despertado finalmente y le piden que aísle la Shinichi en otro espacio para dejar a los Hishaku sin opciones, pero este de tanto esfuerzo estuvo a punto de perder el almacén, pero lo evitaron trasplantando parte del sistema nervioso que regula el Isou, por lo que ambas técnicas han quedado afectadas y esta vez si se fuerza del todo podría perderlas para siempre. En el Kamunabi, mientras detectan que los Hishaku tienen a los hermanos Shigio, quienes hace tiempo asesinaron a antiguos oficiales del Kamunabi, y estos detectan a los oficiales pero pasan de largo y les perdonan la vida. Llegan a la sala de ejecución de los intrusos y allí les espera Azami Soshiro, quien ascendió a coronel con tan solo 18 años en la antigua brigada. Lo atan con cadenas, este las rompe y les pega una paliza, y es que su estilo de combate es simplemente puro golpe físico, fuerza bruta, y como era de esperar, este los acaba matando en un segundo. Se llevan a Hakuri a la biblioteca donde hay muchísimos libros de hechicería y lo mandan a estudiar. Tiene que memorizar todo lo que haya. Le explican también que los mayores del Kamunabi tienen un ejército de élite solo para ellos y que hasta los combatientes normales deberían saberse un tercio de lo que hay en la biblioteca. Por lo que Azami, que es el que más destaca en el alto mando, más que proteger, está saliendo a cazar intrusos. Llega Ishihira, uno de los instructores, y nada más enseñar una foto de su hija, dice que es más importante eso que el país, y se raja el cuello ahí mismo, se mata, y es que Kudo protege a Hakuri con la técnica de madera, ya que de repente empieza a salir una especie de explosión de su cuerpo. Lo acorralan, pero este les quita las espadas con su técnica espacial y empiezan a pegarlo. La cosa es que aunque él no formase parte del Kamunabi, al haber sido maltratado durante 10 años por Souja, su hermano, realmente su cuerpo ya estaba entrenado de por sí, así que los termina reventando sin mucho esfuerzo. Anuncia el Kamunabi que desde dentro hay empleados a los que les han implantado unas semillas con hechicería que se activan con la muerte, y al chantajearlos con su familia, estos se convierten en bombas humanas, pero en ese momento llega una chica y corta la cabeza de varios de ellos, y es que Kudo y esa mujer se llevan de rehén a quien había ayudado a Hakuri. No era Kudo esa persona, sino una transformación, y dice que Kudo ya había muerto. O sea que todo esto es parte de una emboscada de los Hishaku. Y cuando Hakuri se queda solo, aparece Uruha usando el Yai Byakuya Ryu para salvarlo. Pero se suponía que había muerto. ¿Cómo es posible? Mientras Hiruhiko escapa y Chihiro se da cuenta de que el Samura de ahora es mucho más fuerte que hace 18 años, que hasta puede quitar vidas y devolverlas, él va a ir matando a todos los pactantes de espadas y luego revivirlos como hizo con Chihiro y Uruha, y todo eso es posible gracias al Suzaku. Él implanta en el cuerpo llamas de la misericordia y las activa después de que se mueran, siendo algo complicadísimo de hacer, pero sin embargo no puede aplicárselo a sí mismo, así que va a morir él solo, o eso es lo que planea. Aún así, Chihiro insiste en detenerlo y que busquen otra forma para acabar frenando esto que no lleve a la muerte de Samura y de todos. Pero Samura acumula energía espiritual con el Byakuya Ryu para transformarla en algo explosivo, ya que cargó la espada con el fuego del Suzaku buscando dejar KO a Chihiro de un golpe. Pero este también va con todo y se prepara. Samura ejecuta el ataque y este lo recibe de frente y salen disparados hacia afuera. Chihiro se pregunta que si su padre cargaba con el dolor de lo que causó la Shinichi y las espadas, ¿por qué entonces creó una séptima? Hay una leyenda que dice que cuando los cuervos se reúnen, es un presagio de muerte. Se intentó tras la guerra destruir la Shinichi, pero ni siquiera la agrietaron. Chihiro rompió la Kuregumo, pero Samura dice que no podría destruir la Shinichi. Pero en pleno combate, Chihiro nota cómo se está adaptando mejor cada vez a la Enten, saliéndole de forma natural todo, y esto es gracias a toda su mejora que ha hecho por el camino. Y nota una vibración de energía cuando Samura está a punto de cambiar con las plumas, y este empieza a detectar dónde va a aparecer o dónde se va a tepear, pero en el forcejeo Samura lo manda volando y pierde la Enten. Se dice que Kunishige, cuando forjó las espadas, no diseñaba sus técnicas al azar, sino que estaban orientadas al ataque o al apoyo. Las 6 primeras se crearon para derrotar al enemigo, pero la 7ª espada la hizo colaborando con otra persona. Este era Chihiro.
Su padre intentó destruir las espadas tras la guerra, pero no se podía, no había manera, y si Chihiro pudo destruir la Kuregumo, fue por mérito suyo, y tal vez la forjó buscando abrir un camino hacia el futuro. Así que el verdadero poder de la Enten podría decirse que es ser la única que puede destruir la Shinichi. Samura aún así sigue en sus 13 y esta vez se pone a pelear en serio, pero Chihiro hace algo parecido a su técnica de las plumas, pero usando los peces. Ha usado Aka para absorber el Karasu y cada vez se siente más sincronizado con la Enten. Samura planea acabar con todo esto y vuelve a mandar volando a Chihiro, quien tiene la mano sangrando de tanto usar la espada. Pero en este punto los Masumi aparecen y recordad que estos pueden ocultar su rastro y evitar que Samura los detecte y así apoyar a Chihiro. Pero ojo porque este usa Aka e intenta copiar el Suzaku incluso para curarse la mano. Pero al no dominarlo necesita más tiempo que Samura, unos 10 segundos aprox, para curarse y los Masumi solo consiguieron 3, siendo suficiente para que vuelva a empuñar la Enten con toda su fuerza y lanza un golpe cargado y atención porque consigue, al final, agrietar un poco la Tobimune. Señal de que podría destruir la Shinichi si quisiera, pero para su sorpresa, Samura repara la espada otra vez e inunda el campo con plumas, y los peces negros de Chihiro también. Y este pudiendo usar Karasu también gracias a Aka, ese espacio se ha convertido en el dominio de los dos, e incluso Chihiro pelea con los ojos cerrados también. Samura se desespera con él, le pide que suelte la espada de una vez, que acabe y vuelve a derrotarlo otra vez más. Y cuando menos se lo espera, Chihiro, quien asegura que va a convertirse en maestro forjador, se tepea a uno de los peces y ambos están al límite emocionalmente en este punto. Pero Iwori, cuando van a chocar por última vez, aparece corriendo y se pone en medio y le pide que por favor mire bien su futuro a su propio padre. Y en este momento Samura se cura los ojos y por fin los abre para ver a su hija. Chihiro se va a desplomar, pero este lo agarra y le cura todas las heridas. Y parece que por fin, gracias a la hija, Samura comprende que este es el camino a seguir y tiene que confiar en Chihiro y su séptima espada, que para algo fue forjada. Samura aguanta la rabia de su hija por haberle abandonado, pero al final se acaban reconciliando y deciden acabar con todo juntos. Mientras el Kensei está confinado en un sitio donde apenas recibe el mínimo de nutrientes para seguir vivo, y es que ni siquiera posee fuerza para terminar con su vida. Ese lugar lo llaman la nada. La única palabra que ha dicho desde hace 18 años es Magatsumi el 8 de noviembre a las 15:47. Pero el Kensei justo ahora se levanta y se prepara para algo. Y mientras los Hishaku preparan un hechizo y empieza la cuenta atrás para desestabilizar la barrera. Pero en este momento justo son tepeados a otro lugar. Sin embargo, Uruha, quien ha perdido el pacto con la Kumeyuri, ha recuperado la hechicería en su lugar. Y Hakuri y él están rodeados y en ese momento aparece Kiri. Y dirás, ¿quién es? Kiri es la nieta del maestro Itsuo Shikarai, el mismo que inventó el Byakei Ryu. Se dice que este desapareció en una montaña hace tiempo y no se ha vuelto a saber nada, pero sigue en contacto con ella. Se ve que era muy machista el viejo, pensando que las espadas eran para hombres y ella desea reventarlo solo por tener esa idea de las mujeres. Uruha ha ganado muchísima fuerza y Yura saca una espada con un hechizo para pelear con él, y es que hace tiempo había supersticiones con el clima causadas por un único hombre durante la guerra, que con solo 20 años se codeaba con Samura en cuanto a poder y era de los mejores, el antiguo dueño de la Kuregumo, Ibuki Misaka. El día que mataron a Kunishige también fue un asesino a su casa ese mismo día y este acabó matándolo. Yazami ve en el suelo la misma armadura de este asesino como si fuese una marioneta controlada por hechizos, es decir que el responsable de su muerte está en otro sitio y sigue vivo. Se ve que cuando mató a Misaka, este ya había perdido muchas facultades tras los años y ni siquiera dio la mitad de su poder para poder llevar a cabo eso, pero cuando le dicen que Uruha está vivo, de repente recupera su motivación. Pero dentro del Kamunabi alguien está entrenando y resulta que es el hermano de Misaka, Natsuki, quien explica que con su hermano siempre fueron imbatibles con la espada, pero dice que su hermano fue asesinado por ser débil, y él durante 18 años lleva entrenando sin parar, ya que es el capitán del escuadrón Toho, quien avanza para luchar contra los Hishaku también. Mientras Kiri explica que su katana Onichika tiene 2 metros de largo, siendo difícil pelear en sitios cerrados, pero ella resulta que pelea con eso para callarle la boca al viejo, y por ello no empuña la espada, ella pone la mano incluso cerca del filo como acompañando cada movimiento que hace, creando así un estilo propio.
como si la espada fluyera con ella. Consigue aislar a Hakuri, pero la compañera de Koda intenta cortarle el cuello y Kiri la para con una sola mano, porque está acostumbrada a los movimientos rápidos del viejo Shikarai, derrotando así a la chica. Pero en ese instante aparece el que asesinó a Misaka. Hakuri hace un Isou, pero este lo desvía rápido sin moverse. Pero como era de esperar, el hermano de Misaka, Natsuki, aparece para matar al asesino de su hermano, quien se llama Hokuto. Empiezan la pelea y Natsuki es muy habilidoso y preciso, incluso puede usar rayos con la espada mediante hechicería para ganar así un poder ultra destructivo. Uruha y Natsuki sacan el Byaki Ryu tan rápido que Yura y Hokuto se sorprenden, y es que Uruha ya la había dominado con tan solo 16 años, siendo este un prodigio. Hokuto le corta los dedos usando solo reflejos y calculando el golpe, pero Natsuki deja ir la espada y con la otra le corta el cuerpo, dándole mucha pelea y superándolo. Pero Uruha al final su estilo es puro instinto de supervivencia y en una batalla a muerte consigue sacarlo del todo. Desenvaina con los dientes y corta en todas las direcciones y así se preparan para la guerra a 4 bandas. Aún así, el Kamunabi no se fía del plan de los Hishaku y piensan que podrían haber manipulado la Shinuchi para poder activar algo, pero confirmaron que no había sido imbuida con la energía de nadie antes de sellarla. Solo Yatsuru, Kanzen y él tocaron la Shinuchi, y Azami dice que en cuanto a hechicería él ni siquiera llega al nivel de estos, pero aún así sospechan de que uno de los 3 está aliado con los Hishaku. Pero Kanzen, quien estaba mirando detenidamente la espada, se niega a mover la Shinuchi del lugar, y mientras Yura consigue atrapar a Uruha y su fuerza aumenta repentinamente, y es que la Shinuchi empieza a brotar algo en el sello y es que Yura fue quien imbuyó energía en ella antes de la subasta y gracias a eso gana el poder de la Shinuchi. El Kamunabi escondió la espada y quería que todas las familias se doblegaran para alcanzar un orden y llegaron a un consenso. Pero a día de hoy la conclusión es que el mundo para ser gobernado necesita la Shinuchi, y es que Kanzen es el traidor que se ha aliado al final con los Hishaku, y dice que pronto comenzará una era gracias a la espada. Pero Azami le mete un puñetazo que lo destruye y Yura va ganando cada vez más y más poder y usando Mukade hace una onda expansiva que destruye todo. Pero Azami es quien va a pelear contra él ya que guarda un secreto sobre su hechicería que aún no hemos visto. El problema es que los Hishaku modificaron el sistema del edificio para impedir que la Enten y la Tobimune puedan entrar. Además, Kanzen dice que solo la Enten y el Enkotsu pueden igualar su poder. Azami aún así le consigue dar pelea y usando monedas, usando la corriente de ionización de los metales, consigue ponerse a su nivel. Esto era un método terapéutico de un pueblo que llegó incluso a aliviar dolores de la gente y se hizo muy famoso, y la familia Azami había heredado esa técnica y uno de ellos la cambió para usarla de forma ofensiva. Este poder lo que hace es acelerar la sangre y mejorar el físico y también puede sobreestimular los músculos del enemigo, y por si fuera poco lo remata a puñetazo limpio. Se dice que en el Kamunabi en el subterráneo hay un sistema de sellos también que transforma la geotermia en energía espiritual y la suministra por el edificio, y la energía que no tiene dueño se disipa por sí sola, pero para eso tienen a una persona en el centro para dirigir y controlar esa energía. Pero para convertirse en esa persona tiene que transformar su cuerpo, perder órganos, incluso su capacidad reproductiva, y hasta que la energía se canalice a través de este y se acabe convirtiendo en el propio núcleo de la sede. Pues sospechan que hay otra persona capaz de hacer eso en el bando de los Hishaku y esta ha cambiado las condiciones de la barrera para que Chihiro y Samura no puedan entrar. Y es que Yura está ganando mucho poder y los hermanos Yazami siguen en pie para luchar, aunque el poder de la Shinuchi le ha destrozado mucho el cuerpo. Pero uno de los hechiceros del Kamunabi recubrió el cuerpo de todos con poder magnético para que pudiesen volar. Eso lo hizo Ikuto, quien también se une a la misión y pelea con el Hishaku. Este, al acarrear un trauma sobre una persona importante que murió, trata la propia hechicería como si fuese otra persona debido al trauma, y eso hace que fluya su poder sin control de forma perfecta, es decir, le sale de forma natural. Este puede manipular el campo magnético y mirar dentro del cuerpo de las personas de la zona. Así encuentra el receptáculo y lo mata. O eso parecía, ya que se puede regenerar y cuando va a matarlo aparece Kiri detrás. Lo corta con la espada, pero como se regenera, le da absolutamente igual y Hakuri usa el Isou con la espada para lanzarla. Kiri la agarra y le cortan la cabeza. Pero sí, aún así, este sigue vivo. Aparece Yura de repente con un brazo en la mano y al parecer este pertenece a Azami.
Yura consigue llegar donde el Kensei y este aparece por fin y se llama Soga Akemura, quien recibe a Yura y se prepara para el combate. Lo raro es que aseguraban que estaba loco, ya que no hubo tiempo para hacerle una evaluación psiquiátrica, pero es capaz de hablar perfectamente, o sea, al parecer está totalmente cuerdo, y dice que mató a todos para proteger el país, y atención, porque pregunta si su cuñado Kunishige está muerto. Yura dice que lo mató él y que va a corregir el error de los héroes, que evitaron la plaga. Incluso le ofrece colaborar con él ya que busca guiar la plaga, pero espera porque aparece Azami sin brazo, quien parece haberse vuelto loco y busca luchar hasta que ya no puede más, pero Yura lo atrapa ya que ahora mismo ya no está a su nivel y empiezan a salir ramas de su cara. Así que al final quien cuida la barrera decide sacrificarse y pide que lo maten para que se estabilice la barrera y así pedir refuerzos, pero antes de que pueda hacerlo, Hokuto llega y evita que lo hagan. Pero con Hakuri sí podrían hacerlo, pero este opta por eliminarlo de ese espacio y literalmente lo lleva a su almacén. Esto permite que Shiba entre y haga un TP con Yura en el cielo de Japón, y así Chihiro y Samura se preparan para pelear contra el Kensei. Pero el Kensei a su vez ha dejado de invadir el cuerpo de Yura y empieza el combate entre la Enten y la Tobimune contra la Shinuchi. Solo casi sin desenvainarla ya provoca ondas expansivas y Samura pudo verla antes de tiempo porque ahora, al haber tenido los 4 sentidos desarrollados al máximo, junto con la vista recuperada, podía ver absolutamente todo, incluso los civiles que iban a morir, pero Shiba les cubre mientras tanto. Chihiro con el cuerpo reventado, aún así con el Suzaku de Samura, va a chocar espadas con la Shinuchi, Yura usa Tombo y manda volando a los dos y se dan cuenta de que no tiene un pacto todavía con la espada. Solo se aprovecha del poder indirecto de esta, y aún así sigue siendo fortísimo. Además, el Magatsumi de la espada puede manipular la vida misma, y es que drena la vida de los demás y se la da otra vez al dueño, al propietario de la espada para potenciarlo. O sea que está chetadísima, y eso que aún ni siquiera ha desenvainado la espada. Shiba ya ha sacado a todos los civiles y ya pueden luchar sin contenerse, y resulta que la misericordia de la Tobimune lo que realmente hace es extender el efecto de las técnicas de la propia Tobimune. Puede usar plumas para mover trenes y objetos como quiere, pero recibe un impacto mortal. Yura usa Mukade y Chihiro, quien debía haber sido repelido, ha atravesado con la Enten en un punto que no es vital de su cuerpo, pero el fuego de Samura no solo cura, sino que elimina alteraciones, y como el poder de Yura no es suyo, contaría como tal, y así es como consiguen hacer arder su cuerpo. Mientras el Kensei empieza a ver recuerdos de Yura de repente, y también nos explican que la Shinuchi era tan poderosa que el cuerpo, para usar cada vez más poder, tiene que remodelarse porque, como dijeron al principio de la serie, el cuerpo no aguantaría tanta energía, porque erosiona los nervios que controlan la hechicería, pero las llamas del Suzaku restauran los nervios dañados y este se regenera. Se vuelve loco y le dice a Chihiro que toda la culpa es de su padre, quien dejó este mundo así. Yura sigue erosionando y se dan cuenta de que notan de repente otra presencia, y estiman que probablemente esa presencia es el Kensei consumiendo su cuerpo. Chihiro usa el Suzaku otra vez, pero su propio Suzaku, y vuelve a clavarle la espada otra vez, y con esto lo desintegran y parece que lo están a punto de ganar. Pero el Kensei hace algo por él y le devuelve su cuerpo, y este ahora desenvaina la espada, o mejor dicho, el propio Kensei, que es quien ha corrompido a Yura. Todo es inútil, ya que el Kensei tiene muchísimo aguante e incluso la conexión con la Shinuchi ahora ya no representa algo anormal en su cuerpo. Y lo que acaba de pasar es que el Kensei ha tomado el control de Yura y ahora ya es él al completo. Samura explica que el Kensei nunca estaba delirando, que siempre estuvo cuerdo, y de hecho por eso fue elegido por Kunishige para llevar la Shinuchi por su fortaleza mental. Y su convicción sigue siendo la misma que antaño: cruzar la línea que nadie se atrevía a cruzar. Agarra la espada y usa Magatsumi y pregunta por qué Kunishige selló las espadas. Este usa Chou y mete un corte que revienta 2 edificios de una junto con Samura. Y ahora va por Chihiro. Este empieza a hablarle de su padre y de él y le pregunta cuánto pesa, que él lo conoce desde que era un niño, desde que era muy pequeño, y que este es su propio tío. O sea, el Kensei es familiar de Chihiro. Pregunta sobre todo por qué forjó la 7ª espada, pero Chihiro sigue pensando en que él mismo es familiar suyo y eso lo ha descolocado mucho. Tan solo con la Shinuchi envainada, Chihiro siente como el miedo atraviesa su cuerpo, mientras el Kensei detecta a Hakuri
y dice que también va a matar a ese Sazanami junto a todo el que se oponga a él. Pero Samura se ha recuperado y vuelve al combate, e incluso el Kensei está a la altura en técnicas Iai y no quiso aprender el Byakugan porque odiaba a Shirakai. Pero además su poder no son solo 3 habilidades. La Shinuchi básicamente arrebata las almas, las entrega al portador y por eso siempre es tan oscuro su poder. Y el Kensei ha dominado la verdadera esencia de la espada, devorando así toda la vida a su paso. Ellos, gracias al Suzaku, pueden seguir peleando sin ser consumidos, y el Kensei usa Mukade y consigue disparar la velocidad base siendo igual a la de Samura, pero disparándola exponencialmente. Le corta la mano y este es incapaz de seguirle el ritmo. Samura usa el Suzaku a máxima potencia para quemarlo y así regenerarse él. Dice que la última vez ni entre 5 pudieron con él, y fue gracias a que se extinguió la plaga que se detuvo. Sabe que él, por culpa del pacto, no puede matarlo, pero sí puede dejarlo al borde de la muerte dando su vida. Pero al final no lo consigue y acaba derrotando a Samura. Chihiro ya no tiene las llamas del Suzaku, pero aún así no le afectaban las técnicas de Akemura, y es porque Chihiro ha conseguido liberar la verdadera esencia de la Enten, y es que Nishiki bloquea el consumo de vida de la Shinuchi, siendo esta su némesis, y es que la Enten al fin y al cabo, como dijimos, fue forjada para justo esto. Pero en este punto el poder de la Shinuchi ha llegado a su punto crítico, estando muy por encima. Samura redujo el Suzaku suyo para concentrarlo al máximo en Chihiro, y empiezan a pelear a muchísima velocidad. Gracias a Aka, Chihiro se defiende, absorbe las técnicas, pudiendo ver incluso cómo se hace, desmembrándolas mientras las absorbe. Magatsumi canaliza energía oscura en formas infinitas, pero a diferencia de Kuro, Magatsumi parte el espacio directamente, siendo un ataque imposible de esquivar. Pero hay un momento casi imperceptible cuando se rasga el aire que Chihiro, debido a su gran visión, sí puede captar esa vibración en la atmósfera, y gracias a eso consigue arremeter contra él. El problema es que acto seguido el Kensei consigue partir la espada de Chihiro y atraviesa su corazón. Chihiro técnicamente está muerto. Al fin, el Kensei ha podido matarlo y se compadece de su destino, mientras activa un ataque que lanza ondas en el cielo llamado Hachi. Otros hechiceros del Kamunabi intentan detenerlo, pero esto es imposible. El Hachi concentra el ataque en un solo punto y logra perforar todo el suelo. Shiba salva a Hakuri y su plan es asegurarse de que, aunque sea uno que pueda hacerle frente, que éste sobreviva para asegurar el futuro. Pero al final el Kensei utiliza la ulti final de su espada, Kodoku Plaga, para purgar todo el Kamunabi entero de una. La espada de Chihiro empieza a desaparecer ante sus ojos y Samura, a punto de morir, afirma que la luz de la Enten seguirá iluminando el mundo y que esto no es el final. Y por ello Samura quema su propia vida, consume su vida, supera sus límites, invocando llamas negras, y así logra recuperarse y volver a la batalla. Y si os acordáis, hace muchos arcos, a Chihiro lo envolvió un poder negro que aparece cuando se sobrepasan los límites, al estar al borde de la muerte. Pues esto es lo mismo con Samura, y es que ha ofrecido su vida a cambio para ganar ese poder. Esas llamas se alimentan de su propia vida. Tiene tanto poder que se extiende hacia todo lo que él percibe y supera a Magatsumi, incluso quema todas las plantas que ha creado a su paso, pero regenera a todos sus compañeros, asegurando que lo dejará al borde de la muerte. Saca la Tobimune y le planta cara al Kensei, siendo el primer hombre que consigue retarlo a un duelo físico desde que le dieron la Shinuchi. Aún así, esto no quita que Samura ya estuviese herido de antes y eso pasa factura, y su espada ya no tiene margen para más. Shiba, quien ha ido a buscar a Chihiro, insiste en retirarse y se arrastra hasta la Enten. En la pelea, al haber corrompido los escombros con Magatsumi y hacerlos arder con la Tobimune, todo se empieza a fundir como si fuera un fenómeno sobrenatural. Magatsumi regenera sus heridas también, pero con la llama negra y su poder se queda totalmente expuesto, pero ambos se preparan con el Yai y planea matar a Samura de un solo tajo. Los dos, al desenvainar, consiguen fundirlo todo a su paso, y es que mirad qué nivel tan absurdo de pelea, es un nivel enorme que acaban abrasando todo el lugar. Sin embargo, lamentablemente para Samura no consigue derrotarlo, pero apuesta su confianza y su fe a que Chihiro sí que podrá. Aún así, consiguió hacerle un corte bastante grande, pero no fue suficiente. Pero antes de morir,
Una pluma cae donde estaba Iwori y este la intercambia por la Tobimune. Este le ha hecho entrega de su espada, así que Iwori va a heredar la espada de su padre. En este punto, Shiba ya ha tepeado a todos, así que finalmente el Kensei decide resolver varios asuntos más importantes, como por ejemplo su cuerpo y el pacto de por vida con la espada, y lamenta no haberle cortado la cabeza a Chihiro, ya que en el fondo, en un futuro, va a acabar siendo una amenaza para él. Este se hace con el control del Kamunabi, se convierte en el líder que dará a conocer el poder de las espadas en este mundo corrompido. 4 días después de este incidente, Akemura declara la guerra a Japón y tiene todo Japón, todas las personas bajo su control. Chihiro está vivo, Iwori también, y este dice que Samura al final usó un poder oscuro en la pelea contra Akemura, y se ve que es algo que la espada podía hacer que su padre nunca jamás imaginó que se podía conseguir al usarla. O sea, que es un poder que escapaba a sus límites, algo que exige dar la vida a cambio. Eso es lo que hizo Samura y es, por así decirlo, la ulti de las espadas encantadas. Por lo que Chihiro dice que si usan otra vez el Suzaku oscuro, tal vez podrían traer de vuelta a Samura a la vida. Además, Chihiro ya usó ese poder una vez y la espada fue la que se sacrificó, por lo que, sacrificando la Tobimune, igual podrían hacerlo volver. Pero primero hay que conseguir romperla antes. Chihiro todavía guarda un trozo de la espada y se va directo a su casa para empezar a forjar de nuevo. Va a seguir los pasos de su padre y a usar la forja para salvar al mundo entero. Se pregunta qué clase de espada debería forjar y resulta, y atención, que va a construir una nueva Enten y también una Kuregumo nueva. O al menos eso es lo que dice en los apuntes que ha hecho antes de ponerse a forjar. Se propone incluso superar a su padre como herrero y aquí termina la primera parte de Kagurabachi. Te felicito por haber llegado hasta el final del resumen. Ha sido una hora, pero para mí ha sido un montón de trabajo. Así que nada, simplemente decirte que si te ha sido útil el vídeo, te ha ayudado, te ha gustado, dale like. Y si quieres que traiga más resúmenes, suscríbete, dime en los comentarios cuál te gustaría ver en el canal o qué manga te gustaría que siguiera. Y estaré encantado de leerlo. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda suscribirte y nos vemos para el próximo resumen. Adiós.